Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren excelente. En esta ocasión les voy a mostrar cómo se vienen realizando las tareas de mantenimiento en el estadio 15 de abril, casa del Club Atlético Unión de Santa Fe. Bueno, aquí desde el sector de cocheras ya estamos ingresando a lo que es el estadio. Van a poder observar ese montículo de butacas, tiene que ver con obviamente el retiro de las mismas para realizar los trabajos en las tribunas. Aquí ya estamos en las proximidades del campo de juego y lo que nos interesa ver es cómo se van a realizar los trabajos en estas tribunas que son de hormigón premoldeado y por supuesto que requieren un mantenimiento en el tiempo. Aquí podemos observar la junta de trabajo, esa junta de movimiento que por supuesto vamos a rectificar con amoladora y terminar sellando con un sellador poliuretánico de alto módulo de elasticidad. Como ven, en la parte izquierda de la pantalla ya se encuentran pintados los escalones. Estos mismos se realizaron con una membrana líquida con incorporación de poliuretano, pero es sumamente importante preparar la superficie a pintar. Por ejemplo, fisuras como estas recomendamos que se abran con una moladora y luego sean rellenadas con un epoxi fluido, ¿no? Que eso va a soldar el elemento y también brindarle impermeabilidad a la estructura. Bueno, seguimos avanzando y vamos viendo acá cómo los muchachos van resolviendo las distintas dificultades que se encuentran en la superficie de estos escalones, ¿no? Por supuesto que primero, antes de la aplicación de cualquier producto, es 100% necesario limpiar la superficie para ir quitando todo lo que sea partes de polvo y elementos sueltos. Bueno, aquí trabajan con un mortero que se aplica en capa fina y tiene una alta adherencia. Además, este tipo de mortero no se va a fisurar, ¿no? No va a generar retracciones, por lo cual vamos a evitar ese tipo de patología. La forma de aplicarlo es humectando la base, ¿no? Humectando la superficie donde se va a instalar y luego se esparce con una llana hasta encontrar el espesor indicado, ¿no? Es bastante intuitivo darnos cuenta que según la inclinación de la llana es el espesor que le voy a dar. Por ejemplo, si pongo la llana en una posición cercana a los 90 grados, voy a hacer una capa muy finita. A medida que la empiezo a acostar, ya el espesor va a ser más considerable, ¿no? Como decíamos, otra particularidad de ese producto es su secado ultra rápido, por lo cual no nos va a dificultar tiempo de espera para poder realizar la impermeabilización, ¿no? La membrana líquida. En caso contrario, si utilizaríamos un mortero convencional, se puede llegar a englobar la membrana porque este todavía no terminó de perder humedad. Por supuesto que estas tareas se van a repetir en las 3 tribunas restantes, respetando el mismo esquema de trabajo. Aquí vemos cómo se va a resolver el encuentro entre la estructura de la tribuna y el tabique. Ahí simplemente se va a rellenar con una espuma de poliuretano y se va a sellar a nivel superficial con un sellador poliuretánico. Aquí ya podemos ver cómo es la estructura de sostén de las butacas. Vean que tienen una especie de patitas, ¿no? Diseñadas con unas planchuelas a través de las cuales vamos a instalar, ¿no? Previamente en la estructura se realiza un orificio, se rellena con un anclaje químico y se inserta una varilla de hierro, ¿no? A través de ella es que se va a lograr el anclaje. Aquí ya en el sector superior nos detenemos a ver algunas resoluciones, como por ejemplo detener los procesos de corrosión de todos los elementos metálicos y volver a recuperar la geometría con grouts, que son tixotrópicos, ¿no? Que nos permite su fácil aplicación. Acá ya lindante con el sector de cochera podemos ver cómo se realiza la protección de los tabiques de hormigón y cómo se sigue avanzando en los entrepisos formulados con losas premoldeadas.
Si te pareció interesante el video, cuento con tu like y suscripción para poder difundir más contenido como este. Muchas gracias. Te voy a hacer famoso, maestro. No lo pido mucho.